noches a todos, buenas noches Samantha y Buenas noches, profe. a todos los alumnos. Le agradezco a todos el aporte, la pastora Gledy, Daniel, Norita, no sé si alguno no escuché, pero a todos los que compartieron. Pero hoy tocó profundamente mi corazón cuando estaba, hoy o ayer, ya no sé ni qué día vivo, pero hay algo que mientras estaba corrigiendo el apunte, ha tocado en mi corazón de manera especial. Y es un tema que he oído una y otra vez y no dejo de sacarle el jugo y entender que es algo tan importante para comprender la estación y para aprovechar la estación, ¿no? Para sacarle jugo, para exprimir la estación. Hay un estadio, hay un punto, ¿cómo les puedo decir? Hay algo que no podemos dejar de tocar para producir lo que Dios quiere que produzcamos, y es algo que ninguno dijo o ninguno se detuvo a pensar. Eso que quiero ahora compartir en estos más o menos 10, 15 minutos antes de ir a la parte que sigue, a la segunda parte que sigue en el día de hoy, que es 20:45. Es un pensamiento, quiero hacerlo lo más profundo posible, pero es breve. Se encuentra en la famosa historia de esta mujer con el profeta. Samantha nos va a leer ahí, nos va a publicar, no sé si tenés para publicar o si no, léelo directamente, Samantha. Si lo podés publicar y leer mejor, y si no, léelo. Segunda Reyes, no me acuerdo del versículo. 4 del 8 al 10 es donde está puesto la parte Bien. del material de hoy. Ok, ¿y lo podés proyectar? Sí, ya lo ¿Y lo pongo. lees vos también, porfa? Este mismo texto, estos textos, este relato, lo tienen ustedes en el PDF, y lo que voy a hablar está íntimamente relacionado, por supuesto, con lo que ustedes tienen en el manual. Que dicho sea de paso, cuando Samantha habla de lo bueno del manual, de subrayar, etcétera, etcétera, todo lo que dijo Samantha es verdad, les añado algo que siempre les añado. También es importantísimo el esfuerzo que hacemos de hacer los manuales. Tenemos un equipo que transcribe, corregimos un poco de todo, porque los manuales suelen ser mucho más precisos que lo que escuchan. Lo que escuchan oralmente les trae la impartición, etcétera. Pero los intérpretes podemos cometer algún cierto error o no pegarle siempre la tecla. Yo voy viendo errores míos cuando me escucho a mí mismo. No necesito escuchar a otro. En la versión escrita uno tiene más tiempo de retocar palabras. Así que si ustedes ven alguna palabra que en el escrito aparece de una manera y en el oral no, es probable que le hayamos encontrado una versión un poco más refinada, ajustada y exacta por volverlo a escuchar. Así que eso también es muy útil, el manual. Samantha, por favor, ¿lo lees? Leemos, Segunda de Reyes 4 del 8 al 10 dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Perfecto, muchas gracias, Samantha. El otro día reflexionaba en algo. Reflexionaba algo de dentro de las cosas que siempre estoy tratando de reflexionar y analizar y tratar de crecer todos juntos. Y pensaba que una de las enseñanzas de los mantos que estuvimos hablando, hablaba justamente que cuando cambia la estación, que cuando cambia el tiempo, que cuando cambia el manto, que cuando cambia la palabra que se está predicando, cuando la palabra de Dios, la voz que es soltada del trono, Dios mueve las estaciones, mueve los tiempos, hasta aún cambian las alabanzas y la adoración. Y si analizamos aquellos que tuvimos una década, dos, tres décadas dentro del Evangelio, vamos a darnos cuenta cómo no solamente las músicas y los ritmos cambian, sino lo más importante, cambian las letras, ¿sí? Porque se supone que la música va o debería ir alineada a lo que se está predicando, lo que se está hablando por el mundo. Y he descubierto que aún bandas que quizás no tienen toda la totalidad de la revelación o no tienen este tipo de enseñanza pesada y tan certera, por lo menos que yo conozca, como tenemos nosotros, aún así Dios está hablando por medio de ciertas bandas en cuanto a la música, y le decía a mi esposa, mirá cómo ahora, que antes no se escuchaba, hay canciones que están hablando de no querer o no desear una visitación, sino una habitación. Y eso es un shift en el espíritu.
un shift en el espíritu. Si la buscan en YouTube, hay más de una canción que habla de que estamos buscando una habitación y no solo una visitación. Hasta se me viene el ritmo de la canción. Un shift en el espíritu es un cambio, una migración, algo que trasciende, algo que hace como una vuelta de hoja, una vuelta de página. Y esta mujer es una precursora, es alguien que activa, es alguien que mueve, es alguien que impulsa un cambio de una visitación a una habitación. Esta mujer estaba acostumbrada, dice que era una mujer importante, que recibía al profeta cada vez que pasaba por la ciudad. Si era una mujer importante, seguramente tenía una casa con ciertas comodidades que otras en el pueblo no, lo cual propiciaba, estaba bueno poder albergarlo al profeta, darle de comer, tratarlo bien, cuidarlo. ¿Mm? O sea, expresarle amor y cuidado como cualquiera de ustedes cuando ha recibido a un hombre, a una mujer de Dios, a un hermano en la fe o ha hospedado a alguien. Ahora, ella fue alguien que hizo un cambio. Las estaciones y los moveres de Dios, Dios cada vez que hace un mover y una estación, que hace un cambio, que quiere hacer un cambio, busca un remanente. Dios no hace el cambio a través de las multitudes. Si vamos a la historia, Dios siempre buscó un remanente. Muchas veces buscó a uno, buscó a un Martín Lutero y a través de Martín Lutero provocar todo el cambio del Evangelio por la gracia. Y así buscó un remanente en la calle Azusa para provocar el cambio de la renovación de los dones. Y si ustedes analizan, Dios siempre trata con remanentes y opera con remanentes. Cuando Dios se da cuenta que hay tanta maldad en la tierra y quiere preservar a la humanidad, busca un remanente llamado Noé con su familia. Busca enviados y busca remanentes. Ahora, así como es importantísimo el rol de un enviado, nosotros tenemos al doctor Ben que nos trajo esta palabra desde el principio, desde hace unos años, donde se nos abrieron los ojos, se nos cayeron las escamas, como el apóstol Pablo, y empezamos a ver cosas que antes no veíamos y a caminar en cosas que no caminábamos, etcétera, etcétera. Así como hay enviados con moveres apostólicos o proféticos para llevarnos a una nueva estación, también hay aquellas mujeres, y ahora voy a explicar por qué digo mujeres, propulsoras de cambios, gestadoras de cambios, vientres de cambios, aquellos que empujan el cambio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una mujer da a luz un cambio? Hay un empuje, hay una presión que se ejerce, ¿no? Como dicen cuando van a parir. Tuve 3 hijos, pero los 3 parto por cesárea, pero bueno, sé que los partos naturales, las mujeres tienen que empujar, empujar, empujar. En inglés es push, 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 que es presionar, es empujar. En español se dice mucho pujar. Todo tiene que ver con una cierta presión que se ejerce. La mujer en la Biblia, en la mayoría de los casos, es símbolo de la iglesia. Esta mujer que tiene un esposo, que está casada y recibe al profeta en su casa, esa casa es símbolo de una casa de fe y esta mujer puede ser símbolo también de una iglesia, del espíritu y el corazón que una iglesia apostólica debería tener. Una iglesia que presiona, una iglesia que puja, una iglesia que va hacia adelante en provocar algo. Y hay una simbiosis que se tiene que dar, hay una química que se tiene que dar entre el profeta, el hombre de Dios, el enviado, el que trae el mensaje y este tipo de iglesia. Por eso les decía, esto es algo elemental y trascendental que si no ocurre, los moveres de Dios, la próxima etapa o el avance es frustrado y no puede continuar. Para que toda estación sobre la tierra pueda ser una realidad, no es solo importante el enviado. Siempre hablamos del enviado y del mensajero que trae el mensaje y del mensajero que se convierte en el mensaje y enseña al pueblo. Es todo verdad y es súper necesario y radical. Pero también se necesita la otra parte. Porque para que una semilla sea plantada necesita una tierra. La semilla es importante, la tierra es importante. Para que una mujer pueda gestar un bebé en su vientre se necesita de un hombre, se necesita también, o sea, del hombre el que trae la semilla, y se necesita de la mujer que tiene el vientre. Entonces, lo que vemos acá es un gran profeta, pero una gran mujer que dice, en alguna manera, va a su esposo y le muestra que está cansada de la visitación. ¿Qué es una visitación? El profeta viene y el profeta se va.
El profeta nos enseña y el profeta lo tenemos que volver a esperar. Hay una agenda que viene, pero luego se va. Voy a hacer algo, me emociona solo pensar lo que esta mujer tenía dentro de ella, porque planeó algo, porque gestó algo, ¿no? Vengo con la bendición de una familia donde mis abuelos, mis padres, estamos muy acostumbrados a albergar hombres de Dios y tuve el placer de dormir, comer, tomar meriendas con un montón de hombres de Dios los hospedamos en las casas. Y esto ahora no siempre es tan común porque ahora hay hoteles, etcétera, pero sí en la antigüedad era muy común. Ahora, ¿a qué voy? Me conmociona lo que hay en el corazón de ella. Dentro de ella empezó a tener una artimaña, una planificación para provocar un cambio. Y le comenzó a decir a su esposo, estoy parafraseando, estoy dramatizando, no es palabras textuales bíblicas, obviamente, es mi versión. Le empezó a decir al esposo, mira, tengo que hablarte algo, estoy cansado de esta situación, hay que darle algo diferente. Este hombre de Dios merece algo diferente. Este hombre de Dios quiero que se sienta más cómodo. Quiero que esta casa se vuelva a su casa, que ese lugar se vuelva a su lugar, que cuando esté acá algo fluya que antes no ha fluido, que sintamos que aun cuando se vaya nos dejó algo, que una atmósfera que nos va a hacer cambiar, que nos va a hacer avanzar, que hay algo que tenemos que producir. No puede ser él un visitante, no puede ser solamente un huésped, no puede ser que es un visitante, que es alguien que es un huésped en tu casa, alguien que llega y alguien que se va. Y ese que llega y que se va, listo, ya está, no dejó mucho rastro en tu casa. No, él tiene que ser otra cosa, hay que darle otro lugar. Él se tiene que sentir de una manera diferente cuando venga a nuestra casa. Que aunque esté por un periodo de tiempo, él sepa que hay un lugar que le pertenece a él, que es el lugar de él, que dice, bueno, él es el aposento donde está mi nombre, donde está la foto mía, donde está la sábana como a mí me gusta, las flores como yo quiero, y la cama es cómoda como a mí quiero tener, el café, el té, no sé, la factura como comemos en Argentina o el sanguchito como a mí me gusta, y así me lo prepara esta mujer y este hombre, me espera con el asado, toda una versión argentina, ¿no? Con el asado que a mí me gusta, ta, 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 ta. Todo esto idea esta mujer, repito, obviamente que el profeta no se iba a quedar a vivir con ella, pero cuando estuviera ahí, se iba a sentir como uno más de la casa por todo lo que armaron. No era una visita, venía al living, las visitas van al living, van a un lugar, y cuando uno visita y no producen todo esto que esta mujer ha producido, uno siempre se siente visita, ¿sí? Cualquiera de ustedes, cuando se casó, o cualquiera de ustedes, sí, cuando se casó o se fue a vivir solo, cuando vuelve a la casa de su padre y su madre, nunca la deja de sentir su casa, ¿sí? O sea, yo voy a la casa de mis papás, no le pido permiso para abrir la heladera, no, se la desvalijo. Entro, o sea, si hay jamón, no sé, lo que haya, Elsa se ríe. Hago lo mismo que Chris con vos. Lo que haya desaparece, o sea, lo voy a comer, voy a esto y aquello, ni pido permiso. ¿Por qué? Porque me siento en mi casa, aunque vaya una vez por mes, una vez cada 15 días. Y esta mujer quería producir en este hombre de Dios esto. Pero ojo, no por familiaridad, ahí hay uno de los problemas. No por familiaridad, sino por atraer en él algo que estaba dentro de él. Y esto es algo tremendo que con mucho respeto me voy a detener a decir, y esto va grabado y me hago cargo de lo que digo, con mucho respeto he visto poca gente, pocas mujeres, pocos hombres, he visto solo pocos tener esta actitud tan radical de esta mujer en esta estación. Y los que veo que la tienen, eso produce un cambio y una efectividad que no le produce a otros. Para ser como esta mujer no se necesita un título. Para ser como esta mujer no se necesita un cargo en la iglesia. Ni siquiera se necesita la gran actividad o el gran servicio en la iglesia. Es algo dentro de ella que se produce, que dice, yo quiero extraerle a este hombre de Dios y que cuando esté acá, él se sienta tan cómodo que pueda descargar todo lo que hay adentro de él en esta casa. Y que cuando aún se vaya, quede lo que él ha dejado. Es como me hace acordar como el arca cuando estaba en la casa de Obed-Edom, que bendijo toda la casa. Hay algo que se produce. Él se va, este hombre se va, pero lo que él produzca en mí y en mi marido
y en mi casa va a quedar, porque hay una descarga de su espíritu a nuestro espíritu, porque le hemos dado un don, le hemos dado un lugar a su don, un lugar a su manto, un lugar a su unción, le hemos tendido un camino, le hemos tendido una cama, le hemos preparado un aposento. Yo pensaba esto, no sé en Costa Rica, pero en Argentina estamos viviendo, cuando la pastora Greli le preguntó cómo está Argentina, Samantha respiró, tragó saliva y habló del clima. En el reino estamos todos más que bendecidos, imagínense, Dios nos bendice y nos ayuda y nos protege. Pero la situación en Argentina no es fácil. Cuando a alguno de ustedes, los que viven de Argentina y quizás de otros países también, se les ocurre y dicen, ¿por qué no armo otra habitación? No es nada fácil armar otra habitación hoy en día. No es nada fácil construir. No es nada fácil decir levanto paredes, levanto un techo, compro la cama, compro un nuevo somier para este hombre, compro una nueva manta. O sea, esta mujer le quiso dar lo mejor de lo que ella podía. No es nada fácil. ¿Qué nos habla? Que esta mujer hizo un gran sacrificio. No era lo mismo prepararle una comidita porque viene el profeta. No es lo mismo decirle, bueno, gasto los últimos centavos para hacerle un asado, aunque la carne esté cara, que armar toda una habitación para cada vez que él venga. Y cuando venga, no se sienta tentado a irse al mejor hotel de la vuelta, sino que se quiera quedar acá porque se sienta tan a gusto que quiera estar acá. Lo que esta mujer preparó es un aposento alto. No voy a ir en detalle porque para eso está el manual. Por una razón eligió que fuera un aposento alto. No eligió, dice el manual, en el subsuelo ni en algún lugar de la habitación. El aposento alto, me encanta la parte donde explica esto. El aposento alto era que este hombre iba a empezar a habitar, a dormir por encima de ellos. Y eso figura y metáfora de cobertura. ¿Qué estás haciendo con tu cobertura? ¿Qué es lo que te cubre? Este hombre iba a dormir arriba de ellos, o sea que iba a descansar arriba de ellos. Y yo puse esta frase: esta mujer se esforzó y se sacrificó en pos del descanso. Me voy a sacrificar tanto para que un día pueda descansar. ¿Dónde voy a descansar? En el descanso de este hombre. Y al descansar en el descanso de este hombre que porta lo de Dios dentro de él, voy a descansar y voy a descansar en el reposo de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Por incredulidad no entraron a la tierra prometida. Y dice el libro dice el libro de Hebreos que no entraron en el reposo de Dios. Nosotros necesitamos entrar en el reposo de Dios. Pero ¿cómo entramos en el reposo de Dios? Haciendo una habitación a los mensajeros, a los enviados que portan el mensaje que me va a traer el cambio, no solo la visitación, sino que me van a provocar la migración hacia un nuevo nivel. Entonces, este hombre de Dios, esta mujer lo vio como algo tan valioso que su vida dependía de él. No se trata de una jerarquía ni una importancia de este hombre. Se trata de que dentro de este hombre hay un tesoro, hay un potencial, hay una palabra presente tan tremenda que no me lo puedo perder y lo tengo que valorar tanto que le voy a crear una habitación, un lugar en mi casa, y al crearle ese lugar en mi casa le voy a demostrar que le estoy creando un lugar en mi corazón, porque en realidad lo que ella está haciendo es crearle un lugar en su espíritu. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no, mi palabra no haya cabida en el corazón de ustedes. Por eso fueron rechazados. Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron a Jesús porque no hubo un corazón para recibirlo como un verdadero hombre de Dios. La palabra de Dios dice: el que recibe a un profeta como profeta tiene recompensa de profeta. Entonces, esta mujer dijo: yo lo tengo que recibir como un hombre de Dios y voy a tener la recompensa de ese hombre de Dios. Voy a tener el don que se suelte a favor nuestro. Hay algo que debemos producir para extraer lo que hay dentro de los hombres de Dios. No es lo mismo sentarme y decir: bueno, voy a escuchar la palabra, voy a ser un buen estudiante, voy a cumplir los principios, voy a obedecer al diezmo, voy a obedecer voy a obedecer a la ley, voy a cumplir esto, voy a cumplir el paso 1, el paso 2, el paso 3, voy a buscar la justicia de Dios. Eso está bien, eso está bueno,
y eso tiene su recompensa. Ahora, es diferente a ser personas, hombres y mujeres, que sean violentos. Ojo que el reino lo arrebatan los violentos. Con violencia se arrebata el reino. Es diferente a ser violentos en extraerle a ese hombre, a esa mujer, a ese enviado, la unción y lo que tiene adentro para mi vida. ¿Cómo se lo extraigo? Sacrificándome, preparándole un lugar, dándole un lugar de prioridad que no tiene otro. Este hombre, cuando entraba a esa casa y se diera cuenta del lugar hermoso y precioso y especial y prioritario que le habían dado, se daba cuenta que no era cualquier visita. Ya no más sería cualquier visita en esa casa. Y ahí está el punto. Había un reconocimiento de su unción, de su manto tan tremendo que este hombre iba a poder sentirse tan a gusto en soltar lo de Dios que ya no era como ir a cualquier casa. Visto de la parte negativa, Jesús en instancias dijo cosas tremendas para los que no cumplieron este principio. Jesús dijo, no puedo tirar perlas a los cerdos. Alguien que escucha el mensaje, lo cumple a su manera o lo cumple religiosamente y no extrae del mensaje, no se esfuerza por honrar a los hombres de Dios, no se esfuerza por honrar a los enviados, no se esfuerza por decir voy a dar lo que sea, voy a sacrificarme lo que sea para darle a este hombre, a esta mujer, un lugar tan fuerte en mi espíritu, en mi tiempo, en mi agenda, ¿sí? Tan fuerte le voy a dar ese lugar que eso va a provocar un gobierno diferente en mi vida. Porque lo que nos habla de aposento, al tener ese aposento arriba de ellos, lo que está hablando es de un gobierno. Todo lo que está arriba de nosotros produce un gobierno. Y me encantó esto del apunte. Al dormir ese hombre ahí arriba de ellos, iba a dormir sobre ellos. Iba a soñar sobre ellos. Iba a orar sobre ellos. Cuando él orara, la oración los incluía a ellos. Cuando él soñara, el sueño los incluía a ellos. De alguna manera le habían dado un lugar de absoluto. No por su humanidad, sino por la porción de Dios y la porción de la estación que había en este hombre. Esta mujer se había dado cuenta que no podía darse el lujo de privarse de eso que ese hombre tenía adentro para soltar en ella. Dice que la unción desciende, no asciende, la unción desciende. O sea, lo que Dios tiene para descargar viene siempre de arriba, aposento alto. Pero también dice que le crearon paredes, y las paredes nos hablan de... Las paredes junto con las columnas nos hablan de algo que sostiene. Si las doctrinas que nos van enseñando nos deben sostener, nos deben dar sostenimiento a esa cobertura que está arriba nuestro. ¿Qué hacemos por los hombres de Dios que nos traen la palabra? ¿Cuán aguerridos somos a decir, yo no puedo dejar que este hombre se vaya? Tenemos que tener la misma insistencia como ese fariseo que le pidió a Jesús, por favor, te ruego que te quedes en mi casa. Tenemos que tener ese corazón ardiendo como los hombres del camino de Emaús que le dijeron, Jesús, por favor, quédate a cenar con nosotros. Jesús hacía como que se iba. Dice la parábola, o dice, perdón, la historia del camino de Emaús, Jesús hacía como que se iba y estos hombres dijeron, no, por favor, quédate con nosotros. Y ahí se les reveló la palabra, se les reveló el tesoro que Jesús tenía ahí adentro cuando partieron el pan, cuando se sentaron a la mesa. Y ahí hay otro punto terrible que yo estoy enseñando en mi casa espiritual sobre la mesa. Y en este archivo no me he dado cuenta que también habla sobre la mesa. Y vieron qué precioso que dice, nuestras casas en la actualidad tienen muchas, múltiples habitaciones, pero una sola mesa. Una sola mesa. En la mesa se comparte, en la mesa se recibe el pan, en la mesa somos nutridos. Pero ¿qué hago con el que me nutre de la mesa? La persona más honrada que debe ser de mi mesa debe ser aquel que tiende mi mesa. Jesús les dijo a los discípulos, ¿quién es el que debe ser honrado? ¿Quién es el importante de la mesa? ¿El que recibe la comida o el que sirve? Por supuesto, el que recibe la comida, porque cuando yo invito a alguien, quiero honrar al que recibe la comida. Sin embargo, yo, siendo Jesús, él dijo, yo me pongo como el que sirve. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aunque me pongo como que sirve, no se olviden que yo soy el enviado a ustedes. Entonces, aunque sirvo y aunque
El enviado ahí es símbolo de que me está trayendo la palabra, me está sirviendo la mesa, me trae la palabra, me alimenta, me produce paternidad, me activa con el trono de Dios, con lo que Dios está hablando hoy, con la palabra que Dios está hablando hoy. ¿Cuál es mi respuesta hacia ese hombre o esa mujer de Dios? ¿Cuál es mi respuesta a ese que me trajo a la estación? ¿Cuál es mi respuesta ante aquel que, si no hubiera sido por su vida, me hubiera muerto? Yo en un momento de mi vida me di cuenta que si no hubiéramos conocido con mi esposa al Dr. Ben, nuestra vida espiritual moría. Entonces comenzamos a hacer cosas concretas para crearle un aposento. No le creamos un aposento de esa misma, como esta mujer, pero empezamos a hacer sacrificios para provocar que él viniera y se quedara en Argentina. En el sentido de que él produciera algún cambio en Argentina. Entonces, no teníamos todas las finanzas o todos los recursos para producir algo, para producir todo lo que él necesitaba o toda la vida que está acostumbrado a él. Pero en nuestros medios hicimos lo que pudimos y nos sacrificamos aún con lo que no podíamos también, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque decíamos, nosotros tenemos que ser los que provocamos que esto venga, que esto se quede acá, que esto produzca un cambio. Cada vez que hacíamos algo, cada vez que provocábamos algo, teníamos la necesidad de que fuera algo más allá de la medida de lo común. ¿Cuál es la medida de lo común? Diezmar en él. Porque él es nuestro Padre espiritual, es nuestra cobertura, y nosotros empezamos a diezmar en él. Como cualquiera que le honra a su pastor, aunque él esté lejos, como nosotros recibamos el alimento de él, quisimos alinearnos a él, le empezamos a dar nuestros diezmos. Por eso era lo normal, eso era lo que estábamos acostumbrados, porque toda la vida diezmamos. Pero empezamos a hacer sacrificios en cuanto a pequeñas, grandes cosas que hacíamos por él, para que él se sienta y para que lo de Dios dentro de él produzca esto de la habitación, del aposento, y decir, yo viene al aeropuerto, no puedo hacer que venga y se las arregle, y venga cualquier taxi, venga cualquier auto. No, tengo que traerle con el mejor auto. Hemos traído personas que nos prestaron el mejor auto y la persona, bueno, nos ayudó con un auto. Hemos pagado autos carísimos, pero no por lo material, sino para que él sienta que está llegando a la puerta de una ciudad que lo espera, que le da la bienvenida para que él se sienta cómodo en provocar esos cielos trayéndolo a la tierra por medio de la palabra que él venía a soltar. Esta actitud de esta mujer, tenemos que tener esta misma actitud con los enviados que Dios nos ha levantado para ser nuestros padres espirituales, los enviados que Dios ha traído a nuestras vidas. Tenemos que tener una actitud aguerrida, entendiendo que si no sería por esas personas, ¿qué sería de nuestras vidas? Y cuando vengamos también a la cumbre, tenemos que tener esa actitud de honra tremenda con los hombres de Dios, con el apóstol Ben, con el pastor Tino, con el pastor Cuni, porque ellos dan lo mejor en sacrificio y en ofrenda de sus vidas, de su tiempo, y dejan un montón de cosas para traernos una palabra que luego nosotros hacemos cosas como esta, como la escuela, que nos produce vida y le seguimos sacando jugo años y tras años y años y tras años. Y yo decía esto, ¿cuántas personas han escuchado este mensaje? Yo mismo lo he interpretado y no sabía que había todas las cosas que hay cuando me pongo a estudiarlo y a leer el material y a encontrarle errores al manual y a ponerlo y a volverlo a escuchar y a escuchar, a escuchar. Nosotros somos los responsables de producir el aposento. ¿Cuándo? No en la cumbre de octubre, no cuando vas el domingo a ofrendar, todos los días. ¿Cómo produces el aposento? ¿Cómo cuidas de la cobertura? Cuando cuidas de la cobertura que está por encima tuyo, esa cobertura, Dios usa esa cobertura para cuidar tu vida. Por eso dije antes, cuando esta mujer dijo, me voy a sacrificar por cuidar la cobertura que hay arriba mío, mi sacrificio luego produce un descanso. Cuando yo esto lo pienso todos los días hago algo para esforzarme a estar más cerca de mi Padre espiritual, más cerca de mi cobertura, más cerca de aquel que tiene mi Padre para hablar. Yo no escucho la escuela de las escuelas solamente, yo escucho lo que mi Padre quiere hablar todos los días. Yo digo, ¿cuál es el último mensaje? ¿Qué está hablando ahora? ¿Qué quiere transmitir ahora? Todo el tiempo trato de estar cercano a él. A mí me es más fácil porque sé inglés, pero a todos nos es fácil porque hay cursos de inglés por todos lados para aprender. Aquellos que tienen una cobertura o un mensaje en inglés y los que tienen mensajes en español también. O sea, es fácil porque ahora hay un montón de material que tenemos. O sea, no es necesario tampoco que anden aprendiendo inglés, si aprenden mejor. Por el canal de la escuela, por la página web, hay un montón de cosas. Pero no con el espíritu de decir me quiero volver más intelectual o más lleno de información. Con el espíritu de algo hay que cambiar, algo tengo que producir, quiero escuchar lo que Dios de manera precisa me quiere hablar y me quiere ministrar hoy. Tengo que estar atado en el buen sentido a lo que
es soltado del trono. ¿Y dónde va a soltar Dios su voz? De su trono, con aquel que he elegido como padre, con aquel que he elegido y le he dado mi vida, y decir, acá rindo mi vida para escuchar a Dios a través de tus labios, a través de tu boca. Voy a hacerte aposento, voy a escucharte. Los amo. En 4 minutos o 3, no sé cuánto, sale la enseñanza. No me quería quedar cortado, que nos corte Meet sin saludar. Nos vemos el lunes que viene, pero nos quedamos acá en YouTube. Samantha, si publicás el link, hagamos algo cuando hay un hombre que presenta una estación. Valoremos, honremos de todas las maneras que podamos para que eso ocupe un lugar de trascendencia en ese lugar, en esa estación, en ese ámbito. Y busquen una profecía. Lo dejo para el lunes que viene seguir analizándolo. Busquen en el manual y en el audio una profecía sobre Argentina y sobre Sudamérica. ¿Saben algo? La pastora Vanessa el fin de semana me compartió una profecía de un pastor de Sudáfrica y yo le dije, pastora, esta profecía que usted me dice es la misma que el doctor Ben dijo en el 2007. Gente, viene algo grande para Sudamérica, para Argentina. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte como el marido de esta mujer que decía, ay, qué lindo, sí? Ay, no, tenés que ser como la mujer. Bendecidos somos todos por las mujeres que tenemos alrededor como esta mujer. ¿Cuántas mujeres aguerridas así? Pero no se olviden, no es una cuestión de género, es una cuestión de iglesia. Este tipo de iglesia se tiene que levantar para que palabras de este estilo como la del Dr. Ben fluyan y seamos bendecidas nuestras naciones. Nos vemos en YouTube, no se vayan y viene otra parte tremenda, porque es básico, pero es fundamental y profundo. No se olviden. Los amo.